para regresar a la casa del Padre. Vamos, levántate. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque
era lo más grande que había, era como que vos dabas un salto en la sociedad, así en el rango ahí de personas, vos como que estabas a un nivel más arriba. Pero había un requisito: para que vos puedas ser un seguidor de un rabí, de un maestro de la ley, tenías que dejarlo todo. Tenías que dejar automáticamente lo que estabas haciendo y tenías que empezar a seguir a esa persona, a ese maestro, ¿sí? Dice la Biblia que cuando Jesús ve a Pedro en el barco y lo invita a que lo siga, Pedro automáticamente deja el barco, deja todo lo que estaba haciendo, deja su vida de pescador y empieza a seguir a Jesús. Amén. Que nosotros también podamos tener ese poder de decisión de decir, bueno, yo quiero seguir a Jesús, quiero ser un discípulo de Jesús, quiero empezar una nueva vida y ya voy a dejar atrás todo lo que me hacía mal. Voy a dejar atrás mi vida anterior, voy a dejar atrás todas las costumbres, los pecados que venía trayendo encima. Lo dejo todo por seguir a mi Cristo, seguir a mi Jesús. Amén. Y entonces Jesús estaba ahí en el monte, más conocido como el Sermón del Monte, que son una serie de enseñanzas que da Jesús. Y entonces, si ustedes ven más adelante, la gente se asombraba cuando Jesús enseñaba. Se asombraban porque dice la Escritura que Jesús enseñaba, pero no enseñaba como los maestros de la ley que había en esa época, sino que él enseñaba con autoridad. Entonces la gente se sorprendía porque decía, estas mismas enseñanzas nosotros las hemos escuchado antes, pero este hombre la enseña con autoridad. Tiene algo este hombre que nos hace seguirlo. Y sabe, muchas veces, y esto no pasa acá, pasa en Brasil pasa mucho esto, de que hay personas que vienen a una iglesia, hay personas que toman la decisión de seguir a Jesús, pero no están dispuestas a dejarlo todo. Hay personas que dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, no sé, quiero empezar a leer mi Biblia, pero le cuesta muchísimo dejar las cosas que venía trayendo antes. Vicios, pecados, pensamientos, vienen arrastrando un montón de cosas del pasado. Y los maestros de la ley de esa época, ellos enseñaban las escrituras, enseñaban la palabra, pero no la practicaban. Y esa es la diferencia que había con Jesús. Jesús le enseñaba la palabra, pero él tenía autoridad porque él no solamente enseñaba, sino que él vivía lo que él estaba predicando. Amén. Si vos querés que la gente te escuche, si vos querés que la gente vea en vos una transformación, no te preocupes tanto en vestirte bien, en andar que la gente te vea con tu Biblia debajo del brazo. Mire, hay muchas personas que son lastimadas en iglesias. Hay personas que se llevan una decepción cuando llegan a la iglesia porque quizás ven a una persona y lo ven ahí todo bien perfumadito, peinadito, con su Biblia bajo el brazo, pero cuando llega a su casa parece que se transforma. Y eso no pasa acá, pasa en Brasil, pasa mucho eso en Brasil. Personas que dicen ser cristianas, personas que dicen ser evangélicos, personas que dicen que aman a Jesús, personas que con su boca hablan un montón y quizás la Biblia se la saben de tapa a tapa y te citan versículos y todo. Pero cuando llega a su casa, maltrata a su mujer, y en el caso de las mujeres, maltratan a su marido, maltratan a sus hijos, dicen palabras hirientes, palabras que lastiman. En su trabajo no tienen un buen testimonio, de su boca no salen palabras que edifican, todo lo contrario. Y entonces, esa es la diferencia que había con Jesús. Jesús era una persona íntegra, una persona que él vivía lo que predicaba. La gente lo miraba, veía sus actitudes y entonces lo escuchaba predicar y decía, sí, esta persona de verdad tiene algo diferente. Que Dios nos ayude, amén, a ser personas íntegras, personas que viven lo que predican. Que no solamente venimos acá un domingo a la tarde a escuchar un poco de música, no solamente venimos acá a pasar el tiempo, sino que todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que nosotros leamos en nuestra Biblia, lo podamos poner en práctica. Amén. Miren, hay un ejemplo que me gusta mucho y es un personaje muy conocido, que es Sansón. ¿Conocen a Sansón? ¿Sí? Para los que no lo conocen, Sansón es una persona, un personaje de la Biblia
Y fue una persona que nació con un propósito. Fue una persona que nació con el propósito de liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y el don que él tenía, que era un hombre grandote, un hombre con mucha fuerza. Y entonces Dios, cuando le habla a su madre, antes de que él nazca, le dice que ese niño tenía que ser un apartado, que él tenía un propósito, que ese niño tenía que ser diferente a los demás. Ese chico tenía que ser criado de una manera diferente, tenía que vivir de una manera diferente porque él tenía un propósito. Sí, tenía marcado un propósito. Y dice la Biblia que cuando Sansón crece y se transforma en un hombre, él se hizo muy conocido, muy famoso. Nos cuenta la Biblia que él derrotaba ejércitos, él solo. Dice que en una oportunidad él con un pedazo, con una quijada de un burro, ¿sí? Con un hueso, derrotó a miles y miles de hombres. Y entonces la fama de Sansón se extendió por todo Israel. Era un hombre famoso, un hombre que uno lo veía y imponía respeto. Vos lo veías a Sansón así todo grandote, con su pelo largo, y cualquiera podría pensar, es un hombre de Dios. ¡Fua! ¡Qué hombre! ¿Cómo lo usa Dios a ese hombre? Y es más, la Biblia dice que cuando él estaba en peligro, dice que el Espíritu Santo descendía sobre él y entonces su fuerza aumentaba y él derrotaba a cualquiera que se le cruzaba por el camino. Pero había un detalle. Cada vez que Sansón ganaba una batalla, cada vez que Sansón ganaba una guerra, él iba y se acostaba con prostitutas. Entonces, uno ve la historia de Sansón, ve la vida de Sansón y como que no coincide mucho, ¿sí? Uno ve, por un lado, el personaje, ¿no? El hombre fuerte que liberaba a su pueblo, un hombre que solamente él derrotaba a miles y miles de hombres, pero por otro lado, cuando nadie lo veía, cuando ya no habían cámaras cerca de él estaba ahí fornicando, adulterando, haciendo todo lo que él no tenía que hacer. Es importante que nosotros como personas primeramente, ¿sí? Y como también como cristianos podamos tener una base firme, ¿sí? Podamos tener principios, podamos tener valores, porque eso no solamente nos va a ayudar a caminar en la vida como personas, ¿sí? Como padres, como madres, como hijos, sino que también te va a ayudar en tu vida espiritual. Es importante que vos tengas una base firme. Y entonces Jesús empieza a enseñar y ya, si ustedes ven en su Biblia, ya es la última enseñanza de Jesús, antes de terminar con una serie de enseñanzas que él le venía dando a sus discípulos. Y la última enseñanza que le deja Jesús a sus discípulos, a la multitud que lo seguía, era: sean íntegros, vivan lo que ustedes prediquen, ¿sí? Sean personas sanas, personas transparentes, que si de verdad me quieren seguir, si de verdad quieren llevar una vida espiritual sana, sean íntegros. Y Jesús nos deja entonces dos ejemplos, dos personas, el prudente y el insensato. Uno va y construye su casa sobre la roca y el otro va y construye su casa sobre la arena. Y si uno se imagina las dos casas, ¿no? Ve una casa en una playa, otra casa en una montaña, pueden parecer igual, no hay mucha diferencia. A simple vista son dos casas. Pero lo que marca la diferencia en la historia que Jesús cuenta no son las casas, sino sobre en qué estaban fundadas esas casas. Dice Jesús que de pronto vino un viento fuerte, vino la lluvia, crecieron las aguas del mar y azotaron las dos casas. Las dos casas fueron azotadas. Una se mantuvo firme y la otra se derrumbó. Lo que marca la diferencia en nuestra vida no van a ser los problemas. Muchas veces nosotros pensamos que por venir a la iglesia nuestros problemas se resolvieron. A veces pensamos que, bueno, empecé a leer mi Biblia, empecé a orar, empecé a ir a la iglesia, me bauticé, me entregué a Cristo. Entonces ese jefe que me tiene loco va a desaparecer o va a cambiar de actitud, no sé, o algo le va a pasar, pero ese jefe ya no me va a joder más. O pensamos que por entregarle nuestra vida a Cristo
Ya ese compañero que me molesta tanto en el trabajo, algo le va a pasar, algo va a cambiar, pero ya va a cambiar su actitud. Y entonces estamos el domingo acá en la iglesia, estamos adorando y ahí estamos a puro fuego. Y llega el lunes y está ese jefe haciéndote la vida imposible. Y llega ese compañero en la escuela y te sigue haciendo bullying, te sigue molestando, te sigue robando tus útiles para los adolescentes, ¿no? Para los niños. Llegas a tu casa y otra vez ese vicio te empieza a atormentar. Y ves ahí el cigarro y te da unas ganas de prenderte un pucho. Y ves ahí la botellita de vino, de cerveza y esas ganas, ¿no? Y de pronto pensamos que todos nuestros problemas van a desaparecer. Pensamos que ya nuestra vida está resuelta y que de ahí en más van a ser victoria tras victoria. Y nos bajoneamos y nos tiramos abajo y muchos abandonan su fe, muchos abandonan la iglesia porque dicen, esto no es lo que yo buscaba. Yo buscaba la solución para mi problema. Yo llegué a la iglesia buscando sanidad y esa sanidad no llegó. Y llegué a la iglesia buscando un trabajo y ese trabajo nunca llegó. Y Jesús nos muestra en este ejemplo que la tormenta, el viento vino para las dos casas. Las dos casas pasaron por la misma situación. Las dos casas los azotó el viento. Las dos casas los golpeó la lluvia, las olas del mar. Pero lo que marcó la diferencia en estas dos casas fueron en dónde estaban asentadas. Una estaba asentada sobre una base firme, sobre la roca. Y la otra estaba sentada sobre la arena, sobre la playa, por una base inestable. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida es que cuando lleguen los problemas, cuando llegue la enfermedad, cuando te echen del trabajo, cuando empiecen a venir problemas, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar firme y vas a tener fuerzas para afrontar ese problema. Amén. La Biblia nos cuenta la historia de Job. ¿Conocen a Job? ¿Todos conocen a Job? Sí. Job era un hombre íntegro, un hombre que dice la Biblia que tenía un testimonio intachable. Job hacía todo. Job iba a la iglesia todos los domingos. Job le hablaba de Dios a sus compañeros, a su familia, a sus hijos. Era un hombre bueno. Todos los domingos traía su ofrenda, sus diezmos. Job cantaba en la iglesia. Job predicaba. Job hacía todo. Pero sin embargo dice la Biblia de que un día su fe fue probada. Un día su corazón fue probado. Y entonces dice la Biblia que Job perdió sus hijos, Job perdió sus riquezas, Job perdió su casa, Job perdió su salud, Job perdió todo. Y nos cuenta la Biblia que en determinado momento Job estaba ahí tirado en el suelo con su cuerpo lleno de lepra, todo su cuerpo lastimado de pies a cabeza. Se dice que la lepra es una enfermedad que cuando llega a un punto crítico, tus extremidades empiezan a caer, tus dedos se caen, tus orejas se caen, tu nariz se cae, tus dedos del pie se caen, la piel se empieza a desgarrar del hueso. Y es una enfermedad que te va matando de a poquito. Te empieza a lastimar el cuerpo por fuera hasta que ya la persona se pudre en vida. Y uno se puede poner a pensar, pero ¿cómo Job, una persona que hacía todo bien, le puede pasar eso? ¿Cómo puede ser? En nuestra mente humana las cosas no funcionan así. En nuestra mente humana la gente que hace las cosas mal le tiene que ir mal y la gente que hace las cosas bien le tiene que ir bien, ¿no? Así funciona nuestra cabeza. En el mundo las cosas funcionan así. Al hombre bueno le tienen que pasar cosas buenas. Al hombre malo le tienen que pasar cosas malas. Pero la Biblia nos cuenta lo contrario. A este hombre tan bueno, a este hombre que tenía su vida entregada a Dios, que era devoto a Dios, de pronto pierde todo y se encuentra en la más triste ruina. Porque no solamente le pasan cosas a él, Job perdió a sus hijos, perdió a todos sus familiares. Dice en un momento la Biblia que Job está en el suelo, su esposa lo abandonó, sus amigos lo abandonaron. Y entonces ahí tirado en el suelo,
y ya todos esperando la declaración de Job, ¿no? Que Job, así como le dijo a su esposa, el consejo que le da a su esposa es abandonar a tu Dios y morite. O sea, fíjense en el nivel que se encontraba Job, que su compañera, su esposa, la que tenía que estar ahí al lado de él apoyándolo, le dice, bueno, ya está, maldecí a tu Dios y morite. ¿Qué otra te queda? Morite. Y entonces dice la Biblia que Job levanta sus ojos al cielo y declara, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi cuerpo se pudre, aunque mi carne se pudra, yo sé que un día mis ojos van a ver a mi Dios. Amén. Esa era la diferencia, esa era la diferencia. ¿Sí? Van a venir los problemas, va a venir la enfermedad, pero lo que va a cambiar es tu actitud frente a esos problemas. Que vos puedas tener ese nivel de fe, de decir, yo no sé por qué me está pasando eso. Yo no sé por qué la enfermedad me sigue azotando una y otra vez. Yo no sé por qué ese jefe me hace la vida imposible. Yo no sé por qué los vicios me atormentan tanto. Yo no sé por qué esos pensamientos de muerte me atacan todo el tiempo. Yo no sé por qué no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar mis bebidas alcohólicas. Yo no sé por qué me está pasando eso, pero yo sé que algún día voy a ver a mi Jesús. Algún día voy a ver a mi Cristo. Amén. Que esa sea nuestra declaración. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y me encanta ese ejemplo de Job, porque era una persona que tenía su fe bien fundamentada. Y entonces dice la Biblia que él logra superar esa prueba. Y entonces Dios le devuelve el doble de lo que él tenía. Dice la Biblia que Job tiene nuevos hijos. Job tiene una nueva mujer, supongo, porque no creo que haya vuelto con la anterior, pero dice que él recuperó todo lo que él había perdido. ¿Por qué? Porque él tenía fundamentos. Su fe, como decía la pastora el viernes, tenía una fe firme. Amén. Él tenía bien fundamento, él sabía lo que él creía, él conocía a su Dios. Es importante que nosotros conozcamos a quién estamos adorando. Muchas veces venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos, pero no sabemos a quién estamos adorando. Y tenemos una imagen de Dios, pero una imagen de Dios, nos creamos una imagen según lo que escuchamos. Pero la mayor experiencia con Jesús es la intimidad. Jesús no quiere que vos vengas todos los domingos acá y que solamente vengas a escuchar. Dios quiere que vos empieces a vivir algo diferente con Él. Dios quiere que vos tengas una experiencia con Él. Amén. Que todo lo que vos leas en tu Biblia, que todo lo que vos cantes, todo lo que vos escuches en las prédicas, vos lo puedas vivir. Vivir experiencias con Dios, con Jesús, a donde sea, en tu trabajo, en la escuela, en tu barrio, con tu familia. Que vos tengas tu propia experiencia con Dios. Amén. Y solamente ahí vas a empezar a conocer cosas enormes que quizás yo te podría hablar de un montón de cosas, pero las cosas que Dios tiene preparado para vos, nadie las sabe, solamente Él. Amén. Dice su palabra que los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más altos de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Vienen cosas grandes para nosotros. Amén. ¿Lo crees? Amén. Y entonces, en esta ilustración que hace Jesús, en esta historia, podemos ver dos ejemplos de personas: el prudente, el sabio, y el insensato, ¿no? El necio. Y una persona sabia, una persona prudente, una persona, podemos decir, hasta inteligente, es una persona que respeta sus principios, una persona que respeta sus valores. Hoy en día te vas a dar cuenta que allá afuera ya no hay ni valores, no hay principios, ya nadie se importa con su compañero, compañera. Quizá vos salís a la calle, se te cruza alguien y no sé si han visto en las noticias, pero hoy te asesinan por un par de zapatillas,
Ya no hay respeto por la vida del otro. Si te tienen que llenar, y quizás ni siquiera te roban, pero aún así te asesinan, te disparan. Quizás acá ya no se ve mucho, pero si usted lo puede ver en las noticias, en las ciudades grandes, ya no hay respeto por la vida. Nos quiere vender ahí afuera de que un niño que se está gestando dentro del vientre de una madre no es un niño, no es una vida, es una bolsa de células. Y lo más triste es que hay muchos cristianos, muchas personas que están creyendo esa mentira. Es importante que nosotros hagamos respetar lo que creemos. Amén. Nosotros creemos que desde la semana 0, desde el día 1, se está formando una vida. Y esa vida hay que respetarla. Amén. Es importante que nosotros conozcamos qué es lo que creemos, qué es lo que nos enseña Jesús, qué es lo que nos enseña la palabra. Amén. Acá están todos los principios que nosotros necesitamos, todos los valores. Acá está nuestra guía para manejarlos en la vida. Yo no necesito, y es bueno ir a pedir consejos, es bueno uno escuchar, ¿no?, personas que son sabias, pero aquí en tu Biblia está todo lo que vos necesitas, todas las enseñanzas. Yo siempre digo que cuando una persona empieza a leer su Biblia y por ahí cuesta un poco entenderlo, pero yo siempre aconsejo de que empieces a leer la historia de Jesús, que empieces por la base, ¿sí?, por lo que creemos. Dicen que antiguamente los romanos, los griegos, para burlarse de los cristianos, de ahí viene la palabra cristiano, ¿sí? Los romanos y los hebreos, los griegos lo usaban como burla a los seguidores de Jesús, porque cristianos significa cristos chiquitos, mini cristos. Entonces ellos decían, mira, ahí va un mini Cristo, un Cristo chiquitito. Entonces, siempre que vos vayas a empezar a leer tu Biblia y te vas a empezar ahí a leer la palabra, a estudiar la palabra, empezá por Jesús. Jesús es el centro, ¿sí? Es el centro de nuestra vida. Es el centro de todo lo que somos. Nosotros seguimos sus enseñanzas y que la gente de afuera te vea y diga, mira, ahí va un mini Cristo, un Cristocito, una Cristosita, una mini Cristo. Amén. Es importante que vos sepas porque te van a cuestionar. Te van a decir, ¿por qué crees que, por tirar un ejemplo, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado a veces con lo que uno dice porque se está grabando, ¿no? Pero con el matrimonio igualitario. Te van a cuestionar y te van a decir por qué. Y te van a llenar de preguntas. Y así con un montón de cosas más. ¿Por qué crees que hay un cielo? ¿Por qué crees que hay un infierno? ¿De dónde sacaste eso? Hay muchas religiones que creen que Jesús solamente fue un hombre, que Él murió en la cruz y ahí se terminó todo. Los judíos creen eso. Y si nosotros no entendemos bien cuáles son nuestros principios, cuáles son las enseñanzas que nos dejó Jesús, vas a ser como una hoja que sale volando con el viento y vas a ir llenándote la cabeza con un montón de enseñanza y cuando te des cuenta vas a tener una ensalada en tu cabeza y no vas a terminar creyendo nada. Entonces, el consejo que yo te doy en esta noche es que cuando llegues a tu casa abras tu Biblia y que vos mismo empieces a estudiar, a ver qué es lo que yo creo, a ver por qué Jesús murió en la cruz, qué lo llevó a morir en esa cruz. Si yo no creo en Jesús, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi alma? Son todo cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Amén. Ahí afuera hay un montón de personas que están de iglesia en iglesias y que nunca se pueden afirmar. Pero yo creo que acá hay personas que van a echar raíces. Amén. Un árbol fuerte se distingue, ¿por qué? Porque tiene raíces fuertes. Y cuando vos empieces a estudiar tu Biblia, cuando vos empieces a desarrollarte más en la palabra, te vas a dar cuenta que en tu corazón algo va a empezar a cambiar. En tu mente algo va a empezar a cambiar. Y van a empezar a venir palabras en tu boca que quizás ni sabía que podías decirlo. Pero cuando te des cuenta le vas a estar enseñando a otra persona. Pero es importante que estés firme.
en la escuela, en la reunión de padres, te van a cuestionar. Te van a decir, ¿por qué le enseñas eso a tus hijos? ¿Por qué le enseñas a tu niño lo que le enseñas? Y vas a tener respuesta. Vas a tener el fundamento. Amén. Nosotros necesitamos de una iglesia que esté preparada. Amén. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero yo creo en mi corazón que hay una iglesia que se va a levantar preparada para dar batalla a todo lo que se está levantando ahí afuera. Amén. Una persona prudente, una persona inteligente hace eso. Tiene bien firmes sus valores. Es una persona que lo viene a cuestionar y siempre tiene una respuesta para dar. Pero también una persona prudente, una persona sabia, es una persona que entiende los tiempos que está viviendo. Dice la Escritura de que las dos personas construyeron una casa. Y dice, y me gusta el ejemplo que da Jesús, porque en esa región de Galilea era una región que había tormentas fuertes, era una región que se destacaba por las demás, porque era una región que estaba a la orilla del mar, y las casas se construían de una manera específica, ¿sí? Si usted acá en Las Heras construye su techo de paja, ¿qué va a pasar? Al primer viento se te va a volar. O si lo haces con materiales blandos que no están firmes, al primer viento de 60, 70 kilómetros por hora que tenemos acá, tu casa se va a volar. Y en este ejemplo que da Jesús, hay una persona que conocía la región que vivía, porque construyó su casa sobre una roca. El otro ignoró totalmente las condiciones climáticas de su ciudad y construyó su casa sobre la arena, sobre un lugar inestable, un lugar que no era firme. Hay un personaje histórico que se llamaba Xu Tzu. Después lo puede buscar si quiere. Era un emperador chino que se caracterizó por ganar miles y miles de guerras. Y era un hombre muy sabio. Él existió creo que unos 500 o 400 años antes de Cristo. Y él tenía un dicho. Y él decía, la clave para obtener la victoria no es solo conocer mis fuerzas, sino la de mis adversarios y su entorno. O sea, la estrategia que utilizaba este hombre, él no solamente tenía estudiado su ejército, la capacidad de su ejército, la capacidad de sus hombres, sino que él también tenía estudiado la capacidad del adversario. Y él no solamente estudiaba a su adversario, sino que él estudiaba todo el entorno en donde se iba a producir la guerra. Él sabía que si él se iba a un lugar de montañas, quizás no iba a tener mucha ventaja. Él sabía que en determinado lugar donde él iba a atacar había un determinado clima. Él conocía todo. Era un hombre que entendía todo. O sea, él estudiaba todo, entonces nada se escapaba de su control. La Biblia, quiero que me acompañes al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5 y el versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este versículo, este par de versículos, nosotros lo utilizamos el año pasado. No sé si alguno se acuerda, el evento que hicimos con Gabriel Ballerini.
¿Algunos se acuerdan o no? ¿Quién estuvo? Pocos. Nosotros el año pasado hicimos una serie de plenarias, de talleres, con un hombre, un biotecista, muy conocido. Quizá alguno lo haya visto en canales de televisión. Él, cuando salió todo el tema del aborto, él se peleaba con doctores, hasta estuvo peleando con el ministro de Salud que estaba en esa época, Ginés García, debatiendo, ¿no? Mejor dicho. Un hombre muy sabio, lo utiliza mucho Dios. Y él recorre el país y otros lugares también, dando talleres sobre ideología de género, talleres sobre la educación sexual integral, sobre aborto. Después, si usted tiene un tiempo, búsquelo en YouTube, Gabriel Ballerini, con doble L, va a ser de bendición para vos. Y me acuerdo que cuando hicimos este evento, lo hicimos pensando en eso, pensando en todos los problemas que hay afuera, en todo lo que se está viviendo allá afuera. Porque bien fácil sería para nosotros venir a la iglesia, encerrarnos acá y que se maneje el mundo afuera, que la gente se maneje, que hagan lo que quieran, nosotros vamos a estar acá, nuestro grupito, y lo que pase afuera, bueno, que se encargue Dios. Nosotros nos vamos a preocupar acá entre nosotros. Pero sabemos a través de la Biblia que el mundo se va a poner cada vez peor. ¿Sabía eso usted, no? Nosotros tenemos un optimismo y oramos por nuestra sociedad, oramos por la gente, oramos por el mundo afuera. Pero dice la Biblia que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Cada vez te van a rechazar más por ser cristiano. Cada vez te van a maldecir más por venir a la iglesia. Cada vez te van a hacer a un lado cada vez más porque le decís que no a determinadas cosas. Por eso tenemos que ser una iglesia preparada. Amén. Y más que una iglesia preparada, tenemos que ser padres preparados, hijos preparados. Me acuerdo una canción que salió hace un tiempo atrás de un grupo, un movimiento en Estados Unidos, un movimiento homosexual. Y esa canción decía, venimos por tus hijos, vamos por tus hijos. Y yo creo que nosotros podemos ignorar lo que pase afuera, pero el hecho de que nosotros ignoremos lo que pase afuera no va a solucionar nada. Y algún día, todas esas cosas que están pasando afuera van a golpear nuestra puerta. Nosotros podemos tener a nuestros hijos encerrados acá en la iglesia, pero un día van a tratar de llenar la cabeza a tus hijos o a tus hijas en la escuela. Y si nosotros no entendemos los tiempos en que estamos viviendo y no estamos preparados, le van a llenar la cabeza a tus hijos. Le van a llenar la cabeza a tus hijos. Y quizás hasta nosotros mismos nos van a llenar la cabeza. Mantengámonos firmes. Amén. Dice Pablo en 1 Corintios, mantengámonos firmes. Cuiden su salvación con fervor, con temblor. Cuando Dios decide levantar a Josué, le dice, sé valiente, esfuérzate, esforzate. No va a ser fácil, va a ser difícil. Te vas a tener que bancar un montón de cosas. Te vas a tener que alejar de un montón de amistades. Y es difícil, porque quizás hay amigos que vos querés mucho, pero sabés que no te edifican. En la escuela te vas a dar cuenta que hay compañeros que lo querés mucho, los apreciás, pero que no te hacen bien. En el trabajo te vas a dar cuenta de que hay compañeros que quizás vos disfrutás de estar con ellos, pero sabés que no son una buena compañía, no te están llevando por un lugar bueno. Y es difícil alejarse, es muy difícil. Y he conocido personas que hasta se han tenido que alejar de su familia por seguir a Cristo. Personas que lo han rechazado, personas que lo han hecho a un lado. Dice la Biblia que José lo vendieron sus hermanos. Y lo vendieron porque ellos tenían planeado matarlo. Pero como no lo pudieron matar, lo vendieron y encima como un esclavo. Y dice la Biblia que
que José tenía una promesa de parte de Dios. Había un sueño de Dios depositado en José. Pero si uno empieza a ver a José como una película, es una película dramática. José empieza como esclavo, termina enjuiciado injustamente por una mujer, es echado a la cárcel. Y fíjese si José no tenía motivos para cuestionarle a Dios. José podría haber dicho: Señor, ¿qué pasa? Hice todo lo que me dijiste. No me acosté con esa mujer. Me escapé. Me mantuve fiel. Me mantuve firme. José tenía un montón de motivos para cuestionar a Dios. Pero dice su palabra que José, se esforzó, se mantuvo firme. Y dice la palabra que por más que José se encontrara en una cárcel, dice la Biblia que Dios estaba con él. Te vas a encontrar en un montón de situaciones, de un montón de problemas, pero ¿sabes qué? Hay una promesa. El problema va a venir, sí, pero no vas a estar solo. De pronto te vas a cruzar con la enfermedad, pero no vas a estar solo. Vas a tener problemas en tu familia, pero Dios va a estar ahí con vos. Amén. Esa es la promesa. Eso es lo que nos da seguridad a nosotros como hijos de Dios. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas. ¿El mundo se va a levantar en contra de nosotros? Sí, se va a levantar. Nos van a maldecir, nos van a ignorar, nos van a rechazar. Pero ¿saben qué? Mayor el que está con nosotros. Y eso nos trae paz. Y eso nos da fortaleza. Amén. Y una persona prudente, una persona sabia, es una persona que no se basa solamente en su propia voluntad. Como decía anteriormente, cuando un rabí elegía a un discípulo, lo seleccionaba. Dice que en esa época ese discípulo tenía que dejar todo. Y él vivía en pos de ese rabí. Él servía a ese rabí con su vida. Él estaba ahí atento a su maestro. Si vos querés ser una persona sabia en la vida, una persona prudente, empezá a incluir a Dios en tus planes. No vivas tu vida solamente en base a tus decisiones, en base a tus propios pensamientos, en base a tu propia experiencia. El apóstol Pablo tenía un tremendo currículum, pero él decía: yo considero todo eso basura. Considero todo eso pérdida. Empezá a vivir tu vida aferrado a los planes de Dios. Ya no tomes decisiones porque sí, porque crees que es lo correcto, sino que cada decisión que tomes, cada cosa que vas a emprender, que tu vida esté fundamentada en Cristo. Amén. Que Jesús sea el centro de tus decisiones, que Jesús sea el centro de tus pensamientos, que Jesús sea el centro de tu vida. Y vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar, que las cosas van a empezar a salir diferentes. Nosotros siempre le aconsejamos a los chicos que están solteros de que no se apuren, tranqui, despacio. Vayan despacio, oren, pídale a Dios cuál es la persona correcta. Porque nadie te lo impide. Dios te dio libertad, Dios te dio la capacidad de elegir. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva estaban en el jardín, el árbol de la vida estaba ahí, en el centro. Y no había nada que impidiera de que ellos fueran a ese árbol. Ellos tenían la libertad de elegir lo bueno o lo malo. Dios hoy te da también la decisión. Dios te deja que vos elijas. Dios te deja que vos camines. Ese es el regalo más precioso que tenemos, la libertad. Por eso yo te aconsejo y te animo a que te decidas por Dios. A que si vas a vivir una vida con Cristo, sea una vida en serio. Que vayas en serio con Dios. Amén. Que todas las decisiones que vos tomes, que todo lo que vayas a emprender, sea con Dios y sea a través de Dios y a través de su palabra. Me acuerdo que había un amigo que una vez llegó y estaba contento.
y nos decía, ¿sabes qué? Me enamoré de una chica. Y no sabes, es re linda, va a la iglesia, tenía todos los atributos. Ella también está enamorada de mí, los dos estamos ahí planificando un montón de cosas. Eh, Queremos hacer las cosas bien, queremos ir en serio. Estamos orando los dos. Yo sé que es la mujer que yo quiero para que sea mi esposa. Y era todo, wow, perfecto, estaba todo bien. ¿No? Eran tal cual uno para el otro. Pero nos dijo, hay un problemita. ¿Cuál? Le preguntamos nosotros. Y está en pareja. Entonces, fíjate, una relación que empieza así, ¿cómo puede terminar? No puede terminar bien. Si vas a hacer algo, si vas a emprender algo, si tenés algún proyecto en tu vida, lo que sea que vas a hacer, empezá bien, con honestidad. Amén. Todo lo que vos vayas a hacer, que sea teniendo a Dios como el centro, ¿sí? Bajo la voluntad de Dios. Si Dios no te dijo que hagas algo, entonces no lo hagas. Amén. Y yo sé que hay muchos predicadores que te aconsejan lo contrario. Y te dicen, mandate, hacelo. Pero sabes que hay personas que terminan tan lastimadas que les cuesta horrores volver a levantarse. Y hay personas que hasta el día de hoy cargan con un montón de heridas. Personas que les cuesta muchísimo volver a restaurar otra vez su corazón, su alma, porque se mandaron a hacer cosas que no tendrían que haber hecho. Y se mandaron a hacer cosas que Dios no les habló en ningún momento. Por eso todo lo que vayas a hacer, que sea bajo la voluntad de Dios. Amén. Acompáñame al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: confía en el Señor de todo tu corazón. Amén. Otra vez lo vamos a leer. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Amén. Hay un requisito y una promesa. ¿El requisito cuál es? Confía. Confía en Él de todo corazón. ¿Y cuál es la promesa? Él allanará tus sendas. Amén. Él va a preparar tu camino. Nosotros confiamos en Él y Él prepara nuestro camino. Amén. Vas a depositar toda tu fe en Dios. Vas a depositar toda tu confianza en Dios. Y te vas a dar cuenta que Dios te empezó a marcar el camino. Y vas a empezar a recorrer un camino seguro. Pero solamente si confías en Él, no solamente en tu intuición, no solamente en lo que vos crees que es lo correcto, sino en lo que Él puso en tu corazón. Amén. Y vamos a ir al último versículo, y ya con eso voy a terminar, que está en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40 y el versículo 6. Y mire, yo quiero que vos prestes atención en el versículo 6, porque hay una característica de Dios muy importante acá.
Salmos capítulo 40 y el versículo 6. Dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Versículo 7 dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Versículo 8 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Amén. Pónete de pie, por favor. Y lo que el salmista nos quiere explicar acá en este pasaje es que Dios no se fija tanto en lo que vos podés hacer. Capaz que tenés tremenda voz, capaz que hablás re bien, te expresás re bien, te cruzás con un montón de personas y le hablas de Dios y la gente llora y se arrepiente y capaz que sos reusado por Dios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, como decía el salmista, era que tú me has hecho obediente. Amén. Lo más importante no es todo lo que vos puedes hacer. Lo más importante es cómo está tu corazón hoy. En eso Dios está preocupado, en eso se fija Dios. Dice la Biblia que cuando Dios selecciona a David como rey, Él no se fijó ni el tamaño de David, ni las habilidades de David. No se fijó en la apariencia de David, porque habían otros guerreros que eran mejores. Dice la Biblia que se levanta un gigante y empieza a amenazar al pueblo, y había un montón de guerreros que estaban capacitados. Habían un montón de guerreros que quizás podrían hacerle frente a ese gigante y quizás hasta podrían ser mejor rey que David. Pero a Dios no le importó eso. A Dios le importó el corazón de David. Y David era un joven, era un niño. La Biblia después nos cuenta de otra persona, otro rey que estaba antes que David, que era Saúl. Saúl era un hombre que tenía todas esas cualidades. Era un buen guerrero. En su época también fue un buen rey. Era una persona que la gente lo miraba y lo respetaban. Imponía respeto. Pero era un hombre que desobedecía a Dios. Que él tomaba decisiones por sí mismo. Dios le decía, hace esto, y él hacía lo contrario. Por eso entonces dice la Biblia que Dios decide rechazar a Saúl y levantar a David. Dios no está tan preocupado con tus cualidades, si bien eso es importante, pero más está interesado Dios en tu corazón. ¿En dónde está fundada tu fe? Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Te quiero compartir la historia también de una mujer que vivió hace un par de años atrás. Una doctora que se llamó Alice Stewart. Alice Stewart fue una doctora que vivió en Inglaterra hace muchos años atrás. Y ella empezó a estudiar el origen del cáncer en los niños. Y ella se daba cuenta de que había niños, muchos niños en Inglaterra que desarrollaban un cáncer a temprana edad. Y en esa época recién se estaba desarrollando el tratamiento con rayos X. Y entonces esa mujer se dio cuenta de que ese tratamiento originaba cáncer en esos niños. Las mujeres cuando iban embarazadas le hacían ese tratamiento con rayos X y esos rayos afectaban al bebé en el vientre y entonces ese niño desarrollaba cáncer. Y esa mujer entonces empieza a alertar a los otros doctores y les dice, che, paremos con el tratamiento a mujeres embarazadas porque están habiendo consecuencias graves. Hay niños que están desarrollando cáncer. Y entonces toda la junta médica en esa época la trató de loca, le dijeron que no, eso era imposible, los tratamientos con rayos X funcionan, ese origen de ese cáncer es por otra cosa.
Y esa mujer siguió dando pelea, siguió dando pelea y siguió defendiendo su verdad, diciendo no, ese tratamiento afecta a mujeres embarazadas. Y entonces esa mujer es rechazada de la comunidad de los doctores. Y después de 25 años recién reconocieron de que sí, de que los rayos X afectaba a los bebés y las mujeres embarazadas. Pero fíjense en los años que pasaron y todo lo que esa mujer tuvo que soportar por defender su verdad. Hoy te van a rechazar, se van a burlar de vos, van a usar tu nombre en el piso. La gente quizás se va a alejar de vos, van a inventar cosas de vos. Cuando ya no quieras salir con tus amigos, con tus amigas, cuando empieces a rechazar todo eso lo que hacías antes, te van a tratar de loco, te van a tratar de fanático, te van a tratar de canuto, te van a tratar de todo. Pero vos defendé tu verdad, defendé tus principios. Amén. Porque mayor fue el sacrificio que Jesús hizo por vos. Y yo esto siempre lo digo, si Jesús tuviese que morir por uno solo de nosotros, Él lo hubiese hecho. Fíjese qué grande fue el amor de Dios, que entregó a su Hijo, a su único Hijo. Y hoy que yo soy papá lo puedo entender mejor, porque veo a mi hija y no me imagino pasar por esa situación. Y yo sé que los que son padres ven a sus hijos y si les pidieran de que entregara que vos tuviese que entregar a tu hijo o a tu hija para salvar a otras personas, ya sé la respuesta que darías. Nadie lo haría. Defenderías a tu hijo, a tu hija. Lo abrazarías, dirías, no, es mi hijo, lo amo, no lo puedo entregar. Y menos por personas que me rechazan, que me discriminan, que me hacen a un lado. Ahora imagínense a Jesús en esa cruz muriendo por ladrones, por violadores, por mentirosos, por ladrones. Fíjense qué amor tan poderoso. ¿Cómo no vamos a defender esa verdad? ¿Cómo no vamos a decidirnos de una vez por todas vivir un evangelio verdadero? Yo te animo a que te puedas plantar, puedas echar raíces firmes, te puedas meter de lleno con Dios en su palabra y que seas una persona que tiene, como decía la pastora el viernes, una fe firme, una fe verdadera, no algo que es por emoción. Vas a conocer un montón de personas que van a llegar a este lugar buscando un milagro, buscando algo de parte de Dios y cuando lo reciben, se van. Ya se olvidaron. Personas que cuando recibieron la sanidad, después se olvidaron. Se olvidaron de Dios, porque ya recibieron lo que ellos tenían. Capaz que vos salís de acá y decís, ¿sabe qué? No quiero saber nada con Dios. Esto no es para mí. Yo voy a seguir mi vida, seguir haciendo lo que yo hacía. Y eso te va a traer felicidad por un tiempo, te va a traer placer por un tiempo. Una persona que se droga en el momento en que esas sustancias están haciendo efecto en su cuerpo, siente placer, siente paz, siente alegría. Pero el problema es cuando esos efectos pasan. ¿Qué siente esa persona? Cuando el efecto del alcohol desapareció, ¿qué te queda? Cuando decidís hacer tu vida lejos de Dios, vas a caminar solo por un tiempo, sí. Pero cuando venga el viento fuerte, cuando venga la tempestad, cuando vengan las lluvias, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿En qué vas a estar fundamentado? Y eso trae un esfuerzo, porque cuando una persona construye su casa sobre la roca, no es solamente ir y construir la casa arriba de una piedra, no. Tenés que hacer una base, tenés que romper esa piedra. Por ahí los que saben de construcciones lo entienden mejor. Pero no es solamente llegar y construir tu casa, no. Requiere un esfuerzo.
requiere energía. Quizás construir tu casa sobre la arena te va a exigir mucho menos. Pero lo que va a hacer la diferencia en tu vida es cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades. Todo ese esfuerzo valió la pena. Hay personas que llevan años orando por algo, por un milagro, por un cambio. Personas que llevan años luchando contra un vicio y se desaniman y se echan abajo porque ese milagro no llega, porque esa sanidad no llega, porque parece que esas personas por las que estoy orando cada vez que oro me rechaza más, le dan más la espalda a Dios, más bronca le da. Nosotros en nuestro hogar tuvimos un ejemplo de una persona muy cercana a nosotros que se apartó de Dios y fue doloroso porque era una persona que era súper usada por Dios, predicaba, era un músico. Y él se alejó de Dios y cada vez que nosotros oramos y cada vez que nosotros le pedíamos a Dios y cada vez que nosotros lo invitamos, parece que más bronca le daba. Y nos desanimamos. Quizás pensamos que, bueno, capaz que no va a volver. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios, como cantamos hace rato, un Dios fiel. Y Él cumple su palabra. Quizás el milagro que vos estás esperando se está tardando un poco, pero va a llegar. La sanidad que vos estás esperando va a llegar. El trabajo que vos estás esperando va a llegar. Yo no sé cuándo, yo no te puedo decir cuándo. Ojalá pudiésemos tener una esfera y decir, bueno, voy a ver mi futuro y voy a ver cuándo me van a pasar cosas malas, cuándo me van a pasar cosas buenas. Pero no lo sabemos. Lo único que nos queda es tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén. Cierra tus ojos. Papá, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Jesús. Danos fuerzas, Señor. Yo sé que aquí hay gente, Padre, que necesita fuerzas. Hay personas que han peleado y se han quedado sin fuerzas. Hay personas que la han luchado durante años y la vienen luchando y ya se empiezan a hacer preguntas y ya entra la duda y ya se empiezan a cuestionar. Hay personas que han llorado tanto que ya ni lágrimas le quedan. Por eso, papá, hoy te pido, Jesús, un renuevo, Señor. Nuevas fuerzas para tus hijos, Señor Dios. Nuevas fuerzas para tus hijas, Señor Dios. Padre, todos esos proyectos que han quedado estancados, todos esos sueños que han permanecido estancados, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que tú nos renueves las fuerzas, Señor Dios. Tú nos renuevas las fuerzas. Renueva nuestra fe, Jesús. Renueva nuestra fe, Señor Dios. Ayúdanos, Jesús, a mantenernos firmes, Señor, y constantes. Queremos soportar la prueba. Queremos soportar los problemas. Queremos soportar las dificultades, Padre. Creemos en tus palabras, Jesús. Creemos en tus promesas. Sabemos que tú estás con nosotros. Nunca nos has abandonado. Nunca nos has dejado solos, Señor Dios. Aun cuando no te vemos. Aun cuando ya no podemos ver nada. Aun cuando al frente nuestro siempre hay oscuridad. Aún así tú estás ahí, Jesús. Aún así tú estás ahí, Señor Dios. Si ya no podemos verte, Señor, queremos sentirte. Queremos sentirte, Jesús. Queremos saber que tú estás con nosotros. Queremos sentir tu presencia, Padre, a donde quiera que vayamos. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, Señor, a donde quiera que vayamos. Que tu presencia nos acompañe. Que tu presencia nos guíe, Señor. Queremos que tú seas nuestra luz, aún en medio de tanta oscuridad. Que tú seas nuestra luz. Guíanos, Jesús, con nuestras propias fuerzas. No podemos. Con nuestra propia inteligencia no podemos, Señor. Lo hemos intentado, hemos peleado. Se nos han acabado las fuerzas, Señor.
Empezá a decirlo con tus palabras. Empezá a reconocer de que sin Dios no vas a llegar a ningún lado. Sin Dios no podés seguir adelante. Ya no pelees más con tus fuerzas. Ya no sigas tus propios caminos. Ya no vivas la vida a tu manera. Ya no vivas más una vida desenfrenada, entregada a los vicios. No te entregues a esos pensamientos de muerte. No te entregues a esa depresión, a esa ansiedad. Dios te dice hoy, no te rindas. Esfuérzate, dice Dios, y sé valiente. Él va a pelear por vos. Él va a ir delante tuyo. Pero tenés que ser una persona esforzada. Tenés que ser valiente, no tengas miedo. El panorama es complicado. Quizás alzamos nuestros ojos y lo único que vemos son problemas. Y salimos de un problema y nos metemos en otro. Esa depresión que te atormenta. Esa ansiedad que no te deja tranquilo. Esos pensamientos que vienen una y otra vez. Esa angustia que hay en tu corazón, esa tristeza. Y te sentís bien por un tiempo, pero después vuelve otra vez. Esos vicios que quizás los pudiste dejar por un tiempo, pero después vuelve otra vez y con más fuerza. Esfuérzate. Esfuérzate, te dice el Señor. Esfuérzate. Sé valiente, no tengas miedo. No tengas miedo. Mantenete firme en su palabra. Mantenete firme en sus promesas. Hay un